¿Le puedes dar la siguiente? Lo característico de una neumonía típica es la condensación, ¿sí? Como podemos ver en la imagen de la izquierda, podemos ver que una neumonía típica se va a caracterizar por una condensación, o sea, pues va a ser un patrón que va a ser homogéneo y que va a estar bien delimitado, ¿sí? Normalmente pues va a abarcar todo un lóbulo. Y la neumonía típica, aquí lo más característico es que el patrón que va a caracterizar la neumonía es que va a ser un patrón intersticial, ¿sí? O sea, básicamente pues va sobre todo pues el intersticio, ¿no? Y les mencionaba que dentro de la neumonía típica lo más característico eran virus o lo que es la legionela. Estas, como podemos observar en la radiografía de la derecha, pues van a ser pues líneas que van a ser como anormales y van a estar distribuidas en ambos pulmones. No sé si se pueden ver la diferencia, pero pues en la neumonía típica patrón intersticial, o sea, pues básicamente son líneas anormales, y la neumonía típica, pues va a ser una condensación de todo un lóbulo, ¿sí? O sea, va a ser un patrón que va a ser homogéneo y bien delimitado. Y les mencionaba que, pues, en caso de que una radiografía, pues, no es posible observar, o no sea posible observar lo que es pues, alguno de estos dos patrones, pues podemos utilizar lo que es la TAC, la cual pues tiene una mayor especificidad y una mayor sensibilidad. Le puedes dar a la siguiente, ya por último, para pues poder, ahora sí, poder establecer lo que es el diagnóstico de una neumonía adquirida en la comunidad, ya sea pues atípica o típica, también nos tenemos que basar en el diagnóstico microbiológico. ¿Por qué? Porque, bueno, básicamente dentro del diagnóstico microbiológico podemos identificar el agente causal de la neumonía y sobre todo, pues el patrón de sensibilidad a los antibióticos. Dentro de las ventajas que se puede obtener a partir del diagnóstico microbiológico, pues es más que nada poder, el antibiótico puede ser o más específico, podemos evitar lo que son ciertos efectos adversos o inclusive podemos evitar lo que es el abuso de los antibióticos, ¿no? Entonces, básicamente se nos mencionaba que los estudios o los diagnósticos microbiológicos, pues más que nada para los pacientes ambulatorios, pues no eran como tan necesarios, sobre todo se utilizaban estos diagnósticos microbiológicos en caso de estudios epidemiológicos o sobre todo pues en pacientes que van a estar ingresados al hospital, ¿no? Dentro de esto, pues vamos a tener que tomar en cuenta que para la etiología de una neumonía tenemos que basarnos en el aislamiento e identificación de los microorganismos, básicamente por diferentes muestras biológicas, ¿no? Como por ejemplo, como podemos observar en la diapositiva, pues puede ser por expectoración, aspiratraqueal, lavado bronquial por broncoscopía, sangre o líquido pleural, antígeno urinario para neumococo y legionela o pruebas serológicas, ¿sí? Dentro de los que están en la diapositiva, estos son pruebas que son no tan invasivas, como por ejemplo el GRAM y el cultivo. Esto lo podemos obtener a partir de lo que es la expectoración y pues evidentemente lo que podemos hacer es que realmente lo que es la prueba de la expectoración o lo que es el aspirado bronquial, pues es un procedimiento que realmente es sencillo, rápido y barato. Y pues para esto necesitamos una muestra que debe ser reciente y de buena calidad. Entonces, en este caso, pues por medio de la tinción Gram podemos como sobre todo teñir lo que es el antígeno, como por ejemplo en caso de que sea pues un Streptococcus pneumoniae, pues podemos, en este caso por medio del Gram, podemos teñir lo que es el diplococo pues Gram positivo, ¿no? Que como les mencionaba, pues va a ser como un, pues dos cocos, ¿no? Que es como pues un arrocito. Y también este método, lo que es el examen del esputo, el aspirado bronquial, pues nos puede ser útil para sospechar si es un antígeno que es poco habitual y pues nos permite como sobre todo un diagnóstico más específico. Por ejemplo, en tuberculosis podemos usar lo que es la tinción de Bar. También podemos tener lo que son los hemocultivos. Aquí se menciona que se tienen que obtener dos hemocultivos, que es digamos que en un frasco aerobio y en un frasco anaerobio. Más que nada, pues estos hemocultivos, ¿para qué se van a utilizar? Pues para ver el grado de bacteremia, ¿no? Sobre todo, pues la gente que se asocia con un alto grado de bacteremia, pues es el Streptococcus pneumoniae. También tenemos lo que es la serología. Realmente la serología en el punto de lo que es un diagnóstico precoz, pues no es tan útil, puesto que es los resultados pues son tardíos, ¿no? Es más que nada un diagnóstico o es una prueba que se va a utilizar sobre todo pues en una importancia epidemiológica. Aquí pues evidentemente vamos a poder detectar lo que son los anticuerpos séricos de tipo IgM o IgG. Y pues los antígenos urinarios, pues también es algo que se puede utilizar. En este caso, la detección de antígenos, pues tanto en orina, esta va a ser muy específica, sensible y rápida, que pues nos puede dar
un diagnóstico o un resultado que puede ser de pocos minutos hasta 2 horas. Y por último, lo que es el líquido pleural, ya que, pues, como les había mencionado, una de las complicaciones de lo que es una neumonía, pues es básicamente se puede complicar un derrame. Y pues el 50% de estas neumonías se complican en este derrame y por eso, por lo tanto, podemos hacer un estudio de líquido pleural en el cual pues podemos utilizar un estudio bioquímico y podemos utilizar también lo que es la tinción Gram, un cultivo estándar, detección de antígenos neumocócicos o pues en todo caso lo que es una PCR. ¿Le puedes dar la siguiente? Dentro de lo que son, digamos, estudios un poco más invasivos, tenemos lo que es la broncoscopía flexible y la punción transtorácica. Dentro de lo que es la broncoscopía flexible, realmente es el procedimiento más empleado dentro de los procedimientos invasivos y en este caso, pues, esta se mencionaba que este tipo de técnica es de elección, sobre todo en una neumonía que no es respondedora, porque pues esto más que nada nos puede aportar microorganismos no sospechados o bien nos puede dar un diagnóstico alternativo. Normalmente este tipo de procedimiento invasivo se utilizaba en pacientes que son inmunodeprimidos o en aquellos que pues, presentan algún tipo de micobacterias, citomegalovirus, nocardia y hongos. Y por último tenemos lo que es la punción transtorácica. Dentro de la punción transtorácica, con aguja fina, pues se menciona que es la técnica más específica de casi todas, o más bien de todas, pero pues esta es más específica debido a que pues aquí no hay una contaminación, ¿sí? Entonces, pues también se puede utilizar este procedimiento invasivo, pero pues se mencionaba que últimamente esta punción transtorácica por aguja fina, pues últimamente está en desuso. ¿Le puedes dar a la siguiente? Y bueno, ahora vamos a continuar con el tratamiento y este se va a dividir según como el estadio o cómo se encuentre el estado del paciente. Por ejemplo, pasando primero con los pacientes que son ambulatorios, ¿esto qué quiere decir? Que pues el paciente en sí pues no va a ocupar el estar hospitalizado o el recibir como un tratamiento de urgencia. Es más algo como para ayudar al paciente a cursar como de una manera más fácil y con, sí, pues con un curso más espontáneo de la enfermedad. Esto casi siempre, también aparte de pasar en pacientes ambulatorios, también sucede en pacientes que tienen menos de 65 años y que no tienen un tratamiento con antibiótico reciente. Esto quiere decir en menos de 3 meses. Primero se le da amoxicilina, que casi siempre es 1 gramo cada 8 horas, doxiciclina, 100 miligramos por 12 horas, y un macrolido, que casi siempre suelen ser acitromicina, que esto puede ser 500 miligramos por 24 horas, y después los macrólidos se tienen que como disminuir de cantidad. Entonces, si pasan de 500 miligramos, ahora solamente ya las siguientes semanas se le tienen que dar 250 miligramos, igual por las 24 horas. Pero eso hay que tener como que muy en cuenta que los macrólidos se tienen que dar en áreas donde no haya resistencias neumocócicas a macrólidos. Entonces aquí pues sí necesitamos hacer un antibiograma para ver cómo se encuentra nuestro paciente en este caso. Le hace la que sigue, por fin. Y luego después, pasando a los pacientes que sí han tenido un curso con antibióticos 3 meses antes de cursar, o también que tengan enfermedades coexistentes. Esto como que quiere decir, como diabetes Claro. mellitus no tratada, enfermedades crónicas, ya sea cardíacas, también el riñón, o que tenga insuficiencia hepática, o también personas que tengan antecedentes de tabaquismo, es decir, que sean fumadores. A estos pacientes lo que más se les recomienda es darles amoxicilina, pero con clavulanato. Este se le va a tener que dar 875 miligramos cada 12 horas, y también en caso de presentar hipersensibilidad a los betalactámicos, se les recomienda dar una fluoroquinolona respiratoria, que en este caso sería Levo, 750 miligramos cada 24 horas. Y le hace la que sigue, por fin. Después en el grupo 3 tenemos a pacientes hospitalarios, que estos no tienen como que un riesgo como de, como de empeorar de manera rápida. Y estos también se encuentran sin presencia de factores para riesgo de Staphylococcus aureus. Estos se le tiene que dar una terapia combinada de betalactámico más un macrólido o doxiciclina.
Y también casi siempre lo que se le hace para como no darle tantos medicamentos al paciente o tantos antibióticos, lo que se le hace es darle una monoterapia que sea más alta de fluoroquinolonas. Y ya después los pacientes en grupo 4 son los pacientes que también se encuentran hospitalarios, pero que ellos sí necesitan una terapia anti-aerus y también anti-pseudomonas. Y estos casi siempre se les terminan dando a pacientes que pues están en la UCI o que tienen de que estado de shock o cosas así. Y a estos pues sí se les tiene que tener muchísimo más cuidado de los antibióticos que les estamos dando y tenemos que tener en cuenta que se ha documentado darles glucocorticoides como adjunto a los pacientes en grupo 4 ha mostrado bastante mejoría para poder reducir el tiempo en el que ellos se encuentran en el hospital. Pero que aquí un factor muy a tener en cuenta es que las personas no estén cursando con influenza o con neumonía por aspergillus, porque estas iban a poder terminar perjudicando más al paciente y va a terminar a mandarlo a shock. Entonces, pues sí es como una cosa que tenemos que tener muy en cuenta. Y en la sala que sigue, por fin, ahí hay como una tablita en la que pues se enseña justo estos cuatro grupos que les acabo de mencionar, en el grupo uno, en el grupo 2, el grupo 3 y el grupo 4, siendo ya a partir del grupo 2, que siempre los que ya se encuentran hospitalarios. Y si se fijan, ahí menciona, por ejemplo, en el grupo 3 que es terapia empírica para patógenos centrales más pseudomonas, y ya el grupo 4 en el que ya se le está cuidando contra estafilococos, contra pseudomonas y aparte pues contra resistencia que pueda tener antibiótica. Y son justo estos medicamentos que les acabo de mencionar, que son pues para poderles dar un mejor tratamiento y que puedan cursar de la mejor manera. Le das a la que sigue, por favor. En sí, la duración de la terapia es de más o menos unos 5 días, pero si los pacientes se encuentran estables y son no complicados por alguna comorbilidad, estos pueden inclusive tener una remisión a los 3 días. Se considera que la terapia está como haciendo efecto cuando los pacientes ya están afebriles y que también pueden estar en una condición estable. Y este periodo de que durar hasta 48 horas, es decir, 2 días en los que la persona no presente de nuevo fiebre, que esto pues nos indicaría una reinfección y que también estén en buenas condiciones. También debemos de estar como muy al cuidado de posibles complicaciones, más por todos estos patógenos que ya mencionamos, aeruginosa, pseudomonas, que estos pues van a hacer que tengamos un ciclo más prolongado de antibióticos y de estancia hospitalaria, que pues esto a la larga obviamente vamos a hacer que nuestro paciente pues esté más inmunocomprometido y que sea como un ciclo vicioso para nuestro paciente. Le das a la que sigue, por fin. Y bueno, después tenemos el pronóstico, que son factores, bueno, aquí hay como una tablita en la que están los factores de mal pronóstico en pacientes de edad avanzada. Aquí, pues, sí podemos ver, hay como varios como criterios y, por ejemplo, esta afectación de 3 o más lóbulos, mala situación funcional basal, frecuencia respiratoria de 30 respiraciones por minuto, estado de shock, presentación sin fiebre, como que todas estas cositas que hacen que podamos sospechar que nuestro paciente pues, pueda tener un peor pronóstico. Entre estos también se considera la hipoxemia grave, en la proteína C reactiva aumentada a más de 100, niveles bajos de albúmina y alteración del estado físico y mental del paciente. Pero también hay que tener muy en cuenta que hay una tablita que es la tabla de Corp, que esta nos es justo por las iniciales. La C es de confusión, la U de urea plasmática, la R de frecuencia respiratoria de más de 30 respiraciones por minuto, la B de frecuencia, bueno, de tensión arterial sistólica de más de 90 milímetros de mercurio y pues también se consideran otras cosas como la edad mayor a 65 años. Todas estas cositas que justo dan, por eso es que se llama la tabla de Corp, es dependiendo de mientras más de esos criterios tenga, pues el paciente va a tener un peor pronóstico. Entonces es junto con todo esto que debemos de tener
pues cuidado para poderle dar un mejor tratamiento a nuestro paciente. También pues no eh, poder saber cómo lo vamos a tratar y qué hacer, si ya sea hospitalizarlo, si es mejor que maneje un tratamiento desde casa o qué es lo mejor en este caso. La sala que sigue, por fin. Y bueno, pues en sí, la prevención, pues principalmente se trata de pues evitar las conductas que se consideran como de riesgo para esta patología, como lo es el tabaquismo y el etilismo. También se considera muy importante el hecho de como prevenir cosas que puedan progresar a una neumonía o que puedan como complicar una neumonía, como lo es pues el estar vacunado contra estreptococo, contra influenza y pues más reciente contra COVID, para que estas enfermedades pues no terminen progresando, ya sea por culpa de ventiladores, por culpa de igual de cosas adquiridas, para que así no progrese y podamos tener una mejor resolución de nuestro paciente. Veamos a la que sigue, por fin. Bueno, ahí de neumonía adquirida en la comunidad, faltaron varias cosas, ¿verdad? Faltó aquí clasificación de la severidad por el CUR 65 y el PCI. Eso porque va a venir en el examen generacional, entonces tienen que saberlo eso. Hay que agregarlo a su presentación. Un CUR de cero, a dónde se interna? ¿O a dónde se va? ¿Se queda en su casa? ¿Se va a hospital? A partir de CUR, ¿qué CUR 65 interna un paciente en la terapia intensiva? Un curso de cero, creo. Hay que checar eso, ¿no? Porque hay que poner en su presentación porque es parte de la, de la clasificación de la neumonía. También hay que poner PCI, ¿sí? ¿Sí lo traen o no lo traen? Podemos en la siguiente clase, Creo doctor. que justo esa tablita no la agregamos. Sí, hay que ponerlo porque yo entregué unas preguntas del examen generacional y puse todo eso, ¿eh? No van a, si no, no van a saber ni qué contestar. Hay que agregar eso, ¿eh? Sí. Sí, De hecho, doctor. les pasé un artículo y viene todo eso, pero no lo pusieron. Bueno, síganle. Bueno, ahora hablando sobre la intrahospitalaria, dale a la siguiente, por favor. El artículo de donde o sea, que la información está muy interesante. Lo que hacía era comparar la neumonía intrahospitalaria contra la adquirida por la ventilación. Y no manejaba, por decirlo, datos objetivos que podamos aplicar en cualquier entorno, o bueno, más bien sí en cualquier entorno, porque estamos hablando de hospitales, pero hacía comparaciones. Pero bueno, ya iniciando, tenemos que la neumonía intrahospitalaria la podemos definir como aquella neumonía eh, este, que aparece en las primeras 72 horas posteriores al ingreso del paciente, ¿verdad? En el hospital. Esto puede cumplir la condición, pero no siempre puede ser así. También se menciona que puede aparecer posterior a maniobras, ya sea diagnósticas, terapéuticas, o sea, propiamente al momento de una intubación, pero no tanto ligado por el paciente tenerlo en ventilación, ¿sí? Pero como quiera, más adelante veremos ese tipo de neumonía como tal. Dale a la siguiente, por favor. Epidemiología es basada en los hospitales que se estaban mencionando. O sea, y menciona que aproximadamente por cada caso en el hospital existe una aparición de 3 a 7 casos de este tipo de neumonía. Y mencionaba que el riesgo se multiplica hasta 20 veces más en los pacientes que reciben una ventilación mecánica, que aquí es donde entran los pacientes con la neumonía adquirida por ventilación. Y menciona que, o sea, ya el paciente ingresando de por sí tiene sus probabilidades de adquirir neumonía. Estas van a ir reduciéndose gradualmente con el paso del tiempo, o sea, de su estancia. Y menciona que, bueno, en estos casos las probabilidades se iban reduciendo de un 3 a un 1%
o sea, cada semana, de que en la primera semana tenía 3% menos y luego de probabilidad, luego 2% y luego en la siguiente ya un 1%. Dale a la siguiente, por favor. Se menciona, bueno, la patogenia como tal ya la abordamos en las diapositivas pasadas, no va a variar mucho, pero lo que hablaba el artículo es sobre las maneras en las que se puede dar la neumonía, o sea, la manera en la que se adquiere. Y, bueno, perdón, son cuatro. Es por inhalación, por aspiración de secreciones colonizadas procedentes de orofaringe, por vía hematógena a partir de focos infecciosos distantes o por contigüidad de otras infecciones adyacentes, o sea, como podría ser una misma, no sé, una faringitis. Pero se menciona que el más importante en estos casos, el principal motivo es por una aspiración de secreciones colonizadas procedentes de orofaringe, o sea, como tal es secundario a otra enfermedad. Eh, Se mencionaba que un caso especial, por ejemplo, lo que son los hongos o listeria, creo que es que neumófila, lo tengo marcado como un caso especial porque aquí ya no entra en el segundo mecanismo que ya les estaba diciendo. Estas entran principalmente en el mecanismo por inhalación. Y no, o sea, por el hecho de que el paciente esté hospitalizado, no quiere decir que va a adquirir la neumonía, ¿verdad? También se hablaba de otros factores que le atribuían una mayor probabilidad de enfermarse. Como tales, pues eran las alteraciones del estado de conciencia, las alteraciones de la deglución, del reflejo tusígeno o de la misma motilidad intestinal, que esto lo podemos reducir en términos de pues, la translocación bacteriana, ¿verdad? Eh, si puedes darle la siguiente, por favor. Sobre los factores de riesgo, como ya les mencionaba, el artículo comparaba la neumonía intrahospitalaria y la adquirida por ventilación, por eso maneja así un doble listado, pero nosotros en este momento nos vamos a enfocar en el NN, o sea, hablando de la intrahospitalaria, y hablamos que factores de riesgo puede ser la edad, ya sean los extremos de la edad, pacientes muy jóvenes o pacientes pues ya con su edad, pacientes con EPOC, con alguna neoplasia, con un mayor tiempo de hospitalización, o dependiendo de la gravedad, del estado de inmunosupresión, con los métodos terapéuticos y diagnósticos, ya sea una sonda nasogástrica, por ejemplo, o pacientes sometidos a una cirugía ya sea torácica o abdominal, o como ya les había mencionado, una misma depresión del estado de conciencia que estos, nos vamos a enfocar ahorita en estos, porque los demás se abarcarán más adelante, que es en realidad el siguiente subtema de esta exposición. Si puedes pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Sobre la etiología. Esta habla sobre los principales agentes, como es pues vaya, es un artículo comparativo entre los diversos hospitales, pues aquí maneja cuatro, o sea que es el hospital en Sopena, en Valles, Coblenti y Jones. Este, creo que era en España, pero pues habla sobre la cantidad de casos, pero para resumir la tabla, como ya conocemos en realidad, los principales que nos van a provocar las neumonías en estos casos, puede ser estreptoneumonía, pseudomonas, ¿sí? Nos quedamos con esos dos. Pasamos a la siguiente diapo, por favor. Ahora vamos a ver los métodos de diagnóstico, ¿sí? Iniciando con el diagnóstico meramente clínico, o sea, con lo que podemos ver del paciente, pues va a tener sus signos clásicos de la neumonía, ¿no? El tos, expectoración, un dolor torácico y pues va a haber aparición de fiebre, ¿no? Y puede haber manifestaciones agregadas, ya sea dependiendo del agente que le esté provocando, puede aparecer leucocitosis o secreciones purulentas, mucopurulentas. Va a haber un infiltrado en las radiografías, los vamos a poder ver, pues como tal la condensación, y va a haber un deterioro en el intercambio gaseoso. Pero pues la principal que nos va a provocar, por ejemplo, la expectoración de secreciones purulentas o las mismas que podemos extraer de los lavados, otra vez es Legionela, que habíamos mencionado anteriormente, que es un mecanismo de adquisición es distinto a los demás, y Pneumocystis jirovecii. Dale a la siguiente, por favor. ¿Sabes cuáles son los criterios de CEPI?
¿Los criterios de qué, doctor? De CEPIS, SPIS. No, doctor, la verdad desconozco. Ok, bueno. Estando muy mal el tema este de neumonía, yo voy en el examen les voy a preguntar lo que les estoy diciendo, ¿Sí? Díganle. Eh, bueno, siguiendo con los métodos diagnósticos, pues terminan en cultivo como tal. Este, por eso tenemos un diagnóstico micrológico. Va a analizar las muestras de las secreciones pulmonares por tres motivos. Primero, confirmar el diagnóstico de la neumonía como tal, identificar el patógeno que nos está provocando la neumonía y pues adecuar el tratamiento, pero no tenemos que esperarnos a saber cuál es para iniciar un tratamiento. Este debe iniciarse pues de manera con la experiencia durante la práctica y ya después al saber de qué patógeno se trata, pues por eso menciona adecuar el tratamiento a lo que ahora ya sabemos qué es. Tenemos el lavado broncoalveolar. Pues va a ser una instalación, o sea, como tal, una irrigación mediante una sonda donde se va, pues, a aplicar función fisiológica y, pues, se va a realizar un lavado realmente y posteriormente se va a volver a aspirar y de esta manera se va a obtener una muestra del exudado y, pues, se lleva a cultivo también. También tenemos el aspirado traqueal cuantitativo, que esta también es una aspiración mediante sondas, pero, o sea, ya omitiendo la parte del lavado, o sea, es más directo de cierta forma. Si le puedes dar a la siguiente, por favor. Hablando sobre verdaderas muestras, o sea, que sean representativas sobre cada estudio que les he mencionado, sobre el diagnóstico microbiológico, o sea, hablamos que debemos contar con la presencia de más de 25 leucocitos por campo y debe haber una presencia menor a 10 células epiteliales, pues para considerar de que es una muestra representativa. ¿Y esto por qué? Pues nos va a permitir este, pues para la técnica y la identificación, ya sea para la tinción de gramo, para el cultivo. El lavado broncoalveolar va la irrigación de 50 mililitros y el aproximado que va a alcanzar a recuperarse es de estos 50, pues un 20, un 30% aproximadamente. Y se menciona que para que sea una muestra representativa, el mismo lavado debe contar con 10 a la 4 unidades formadoras de colonia por cada mililitro. Y por último, del aspirado traqueal, pues va a ser representativo cuando va a haber un crecimiento mayor a 10 por 6, más bien, sí, 10 a la 6, perdón, de unidades formadoras de colonia por mililitro. Y ver la siguiente, por favor. Y ya por último, sobre el tratamiento, vamos a tener como tal, que decirles, tres esquemas. Si la neumonía se detecta precozmente y no hay un uso de antibióticos, o sea, previos, de esta manera que nos podemos asegurar de que no hay patrones de resistencia, ¿sí? O sea, una neumonía nuevecita relativamente. Los medicamentos que vamos a utilizar en estos casos es amoxicilina con ácido clavulánico, cefalosporinas, levofloxacino o moxifloxacino. Después tenemos las neumonías tardías, ya con uso de un antibiótico previo, y de cierta manera, pues ya obtenemos que existe el riesgo de la presencia de patrones de resistencia. Y los fármacos que vamos a utilizar en estos casos, pues es carbapenem, piperaciclina con tazobactam, puede ser cefepima o ceftazidima con ciprofloxacino o algún aminoglucósido, este, y creo que esto era para coadyuvar un tratamiento donde pudiera existir, creo que era pseudomonas. Y se menciona que, bueno, la pauta como tal mencionaba de 8 a 15 días, o sea, donde se comparaban la cantidad, la calidad de los resultados obtenidos. Y por eso es que a partir de esto se recomienda eh, llevar el tratamiento, perdón, aproximadamente por 8 días en la mayor parte de los casos, principalmente, pero de ser una infección provocada por gram negativos, esta puede extenderse hasta 15 días. Y ya, eso es todo de mi
Bueno, ahora continuando con la neumonía asociada a ventilador, esta se le puede considerar como un subtipo de la neumonía intrahospitalaria, ya que pues normalmente los pacientes que tienen a este tipo de instrumental, o sea, que utilizan este tipo de instrumental, pues suelen encontrarse en lo que es en el hospital, en la unidad de cuidados intensivos. Y pues para definir qué es la neumonía asociada a la ventilación, esta se refiere a aquella neumonía en la que ocurre una infección del tracto respiratorio bajo que está asociada a la intubación endotraqueal y es una de las causas más importantes de la morbimortalidad en la unidad de cuidados intensivos, o sea, es decir, en la UCI, ya que esta es la segunda causa de infecciones intrahospitalarias más común en el mundo, después de lo que son las infecciones de vías urinarias ocasionadas por la sonda, pues sí, pues por las ondas. Esta sería la segunda causa de infecciones causadas dentro del hospital. Y pues como ya mencioné, aproximadamente 10% de los pacientes que tienen una ventilación mecánica pueden desarrollar esta enfermedad. Ahora, el riesgo de contraer una neumonía asociada a ventilador, suele ser pues algo alta, pues ya les mencioné que es aproximadamente el 10%, y pues el riesgo de contraerla aumenta en relación directa con lo que es la duración de la ventilación mecánica. Se mencionaba que normalmente entre el tercer y el quinto día es cuando más riesgo hay de presentar este tipo de neumonía, y en especial el quinto día es el día con más picos en el que se presenta este tipo de trastorno. También es importante mencionar que este es un problema de salud pública, no solamente por el hecho del riesgo de la propagación de infecciones y del riesgo de producir, ¿cómo se dice?, bacterias multiresistentes, sino que también el hecho de los costos puede traer un problema en lo que es el sistema de salud, ya que la ventilación no es no es un procedimiento barato, o sea, es un procedimiento caro tanto para el paciente como para la institución que esté ofreciendo este servicio. Por ejemplo, en un artículo se mencionaba que aproximadamente los costos para el sistema de salud, por ejemplo, en países como Estados Unidos, este tipo de ventilación mecánica suele costar entre 10,000 y 13,000 dólares para cada caso de neumonía asociada a ventilador. Pero bueno, o sea, esto sería como una pequeña introducción de lo que es y de las cosas que debemos de tomar en cuenta al momento pues, de estar definiendo lo que es una neumonía asociada a ventilador. También más adelante les tengo un pequeño algoritmo de cómo se define o cómo se diagnostica lo que es la neumonía asociada a ventilador y cómo diferenciarlo de otros trastornos. Y bueno, empezando un poquito con la patogenia de cómo es que ocurre esta neumonía asociada a ventilador, pues nos vamos a basar principalmente en lo que es el instrumento del tubo orotraqueal. Este tubo, al ser un dispositivo externo, corre el riesgo de contaminarse. En caso de no realizar una técnica por completo aséptica, existe el riesgo de que contaminemos el tubo y al momento de contaminar el tubo, introducimos de manera directa al tracto respiratorio bajo. Vamos a introducir lo que son, pues las bacterias con las que lo contaminamos, o bien por el simple hecho de la técnica que se utiliza para poder introducir este tubo orotraqueal, pues tenemos que pasar por lo que es la cavidad oral, por la cavidad, por el tubo faríngeo, y pues estos tienen una microbiota normal, y esta microbiota la podemos empujar hacia lo que es el tracto respiratorio bajo, y por ende podemos colonizar lo que es la, podemos colonizar lo que es el tracto respiratorio bajo con bacterias de porciones más superiores de este tracto respiratorio. También, al ser un dispositivo externo, existe el riesgo de que tanto en el balón como en el propio metal del instrumental se llegue a formar lo que son biopelículas. Y estas biopelículas hacen un ambiente favorable para el crecimiento y por ende que estas colonicen el tracto respiratorio bajo y nos lleven a una neumonía pues asociada al ventilador. Y también relacionado con el ambiente propicio para que se desarrollen este tipo de bacterias, pues tenemos lo que son el impedimento de que puedan fluir de manera normal las secreciones que van desde el tracto respiratorio. Es decir, que el moco que se esté intentando secretar desde el tracto respiratorio bajo hacia arriba, que sería pues lo normal, en este caso se estaría limitando esta movilización del moco
debido a que está el tubo endotraqueal en esta región e impide que o sea, que lo podamos expulsar de una manera sencilla. Entonces, prácticamente sería que hay un aumento en las secreciones, que no se pueden excretar estas secreciones, se forman biopelículas y aparte arrastramos lo que es microbiota normal hacia un lugar donde no debe de haber bacterias y esto genera un ambiente propicio para lo que es la formación de un proceso infeccioso. Aparte de que como es un evento ligeramente traumático para el paciente, o sea, el simple hecho de introducir un objeto extraño genera un trauma, también esto puede aumentar el riesgo de que se contamine y que se infecte el tracto respiratorio bajo. Entonces, ya una vez entendiendo la patogenia, también hay que entender qué es lo que causa esta enfermedad. La neumonía, recordemos, es una infección junto con un proceso inflamatorio de lo que es el parénquima pulmonar. Y la etiología puede variar dependiendo pues de los diferentes tipos de neumonía que tenemos. En la neumonía asociada a ventilador, lo más común es que encontremos lo que es infecciones bacterianas. Estas infecciones bacterianas, o sea, es lo más común que una infección bacteriana ocasione la neumonía asociada a ventilador. Y antes se creía que dependiendo de cuándo se generara la neumonía, era el tipo de microorganismo que íbamos a encontrar. Se mencionaba que había de que neumonía, bueno, que ocurrían en los primeros días de la intubación y otros que ocurrían de manera tardía. Y se mencionaba que a partir de eso podíamos suponer qué tipo de microorganismo estaba ocasionando la infección. Sin embargo, ya varios estudios demostraron que esto no es así, pero sí se descubrió que aquellos pacientes, bueno, se puede dividir en dos tipos de pacientes para saber más o menos qué tipo de bacteria vamos a tener en este tipo de infecciones. Por ejemplo, bueno, los dos tipos que se divide son pacientes que tienen factores de riesgo a infectarse con organismos multiresistentes y pacientes que no tienen estos factores de riesgo. Y dividiendo estos tipos de pacientes, se descubrió que hay como que ciertas... Actualmente, ¿cuál es la principal causa de neumonía asociada a ventilación? ¿Gram positivos o gram negativos? A ver, Andrea Fragoso está ahí. ¿O alguien Sí, sabe? doctor. Son, creo que gram negativos. Sí, muy bien. Sí. Mira, esto es importante, ¿verdad? Porque muchas de esas drogas van a ser multidrogoresistentes, ¿de acuerdo? Y esto es importante porque la mortalidad de la neumonía por ventilación es hasta 50%. Entonces, un paciente que tiene esto, que más en las instituciones públicas le puede ir muy mal, ¿verdad? Entonces, pues no son cosas que... ¿Cuál es la definición de neumonía a asociada a la ventilación? Eh, ¿Alguien se la sabe? Según Pues yo, se sí, tal. considera que está asociada a la ventilación cuando el paciente ya lleva más de, creo que son como 48 a 72 horas con la ventilación mecánica. 48 horas, sí. Sí, sí, muy bien. Síganme. Gracias, doctor. Bueno, continuando con, con los microorganismos, ya nos mencionaron que los gram negativos son los más comunes y que la infección suele aparecer después de las 48 horas de la intubación. Y pues los microorganismos que podemos encontrar en base a los factores de riesgo para infectarse con organismos multiresistentes son los siguientes. Si están presentes estos factores de riesgo, las bacterias que normalmente colonizan bueno, infectan este tipo de pacientes suelen ser bacterias multiresistentes. Y pues entre ellas podríamos mencionar Pseudomonas aeruginosa, Actinobacter baumannii, Staphylococcus aureus resistente a meticilina y las Stenotropomonas maltophilia. Estos, recordemos, son en pacientes que tienen factores de riesgo para infectarse con organismos multiresistentes. Y pues este tipo de pacientes suelen ser los más comunes encontrados en la UCI, porque recordemos que la unidad de cuidados intensivos son para aquellos pacientes que se encuentran en un estado con mayor riesgo, pues. Y normalmente los pacientes que tienen algún tipo de ventilación también suelen estar de alguna manera inmunosuprimidos.
Entonces podemos encontrar una alta incidencia de este tipo de bacterias multiresistentes en estos tipos de pacientes con factores de riesgo. Y ahora, aquellos pacientes que no cuentan con tantos factores de riesgo para infectarse con este tipo de organismos, vamos a encontrar una flora un poquito diferente a los que sí tienen estos factores de riesgo. Los principales que se mencionaban pues eran el Staphylococcus aureus, pero este es susceptible a la meticilina, Streptococcus pneumoniae o los neumococos, y también podríamos encontrar Haemophilus influenzae. E incluso se puede mencionar que dependiendo de la causa que llevó al paciente a la unidad de cuidados intensivos, podemos tener como que cierta tendencia a encontrar también ciertos tipos de bacterias. Por ejemplo, por mencionar algún ejemplo, se mencionaba que aquellos pacientes que entraron por algún problema neuroquirúrgico o por un trauma cráneoencefálico, que suelen después tener más adelante tienen una ventilación con ventilador, se suele encontrar más comúnmente bacterias como lo que es Acinetobacter baumannii y Staphylococcus aureus. Y pues por mencionar otro ejemplo, también aquellos pacientes con trauma suelen tener mayor tasa de infección por bacterias como lo es la especie de Haemophilus y también lo que son los neumococos. Y bueno, eso sería un poquito de la etiología. Y en cuanto al diagnóstico, este se puede basar principalmente, como cualquier otra enfermedad en la clínica, acompañado de estudios radiográficos y de datos microbiológicos. Más adelante también les tengo esta tablita de aquí, bueno, este algoritmo, pero eso lo vamos a ver más adelante para poder dar la definición de lo que es una neumonía asociada a ventilador y no confundirlo con otra patología. Bueno, en cuanto al diagnóstico, pues ya les mencioné, son factores clínicos, radiográficos y microbiológicos. En cuanto a los factores clínicos, pues vamos a tener signos y síntomas que pues los que nos interesan principalmente es buscar cambios en lo que es el esputo o en las secreciones traqueales. Con cambios me refiero a la presencia de pus, cambios de color, aumentos en la producción de las secreciones o del esputo, presencia de tos, etcétera. En cuanto a la temperatura, también podemos sospechar que se encuentra algún tipo de proceso infeccioso relacionado a la ventilación, cuando hay una temperatura mayor a 38 grados centígrados o cuando es menor a los 36. Y al momento de la exploración física, a la auscultación podríamos escuchar estertores o ruidos respiratorios bronquiales y como se esperaría también, si hay un proceso infeccioso que esté afectando la ventilación del paciente, pues va a haber un empeoramiento de la oxigenación del mismo. Y si hacemos algún tipo de estudio de laboratorio, pues vamos a encontrar signos o indicadores inespecíficos de infección, como lo puede ser alguna leucocitosis o una leucopenia. Y si lo complementamos estos signos y síntomas con lo que son algún estudio radiológico, podríamos encontrar hallazgos de infiltrados o de algún síndrome de condensación que suele ser característico de la neumonía. Como lo podemos ver en esta imagen de aquí, vemos condensación en prácticamente toda la parte superior y media del pulmón izquierdo. Y pues en sí, con todo esto podríamos podríamos sospechar en algún proceso de neumonía asociada a ventilación. Y pues esto va relacionado con este algoritmo, que es una actualización que se realizó por la CDC, que la CDC menciona que aquellos procesos, bueno, de cómo de un proceso asociado a la ventilación se puede dar el diagnóstico o ya se le puede dar la definición de ese proceso a una neumonía asociada a ventilación. ¿Cómo va a ser este algoritmo? Bueno, primero, el paciente se somete a una ventilación mecánica por más de 2 días, que son las 48 horas que nos mencionaron anteriormente. En este periodo de 2 días se observa una mejoría del paciente, pero si este paciente después de esa mejoría parcial, o sea, por 2 días, le sigue un periodo de empeoramiento de la oxigenación sostenido, es decir, que se mantiene con un empeoramiento de la oxigenación continuo, a esto se le va a conocer como una condición asociada al ventilador. Sí, es decir, no es como, aún no se le define como una neumonía, pero se le menciona que es una condición asociada al ventilador. Y pues esto prácticamente, una condición asociada al ventilador es prácticamente aquella donde se tiene que recurrir a una mayor oxigenación del paciente, porque con el tratamiento inicial fue empeorando su oxigenación.
Entonces, eso en sí sería una condición asociada al ventilador. Pero después, si tenemos algún dato de algún proceso infeccioso o algún proceso inflamatorio asociado a esta condición asociada al ventilador, ya podemos mencionar que esto se trata de una complicación asociada a la ventilación relacionada con una infección, que sería el segundo paso de aquí. En pocas palabras, si tenemos los criterios de una condición asociada al ventilador más algún indicador inespecífico de inflamación o de infección, nos hace sospechar en una complicación asociada al ventilador relacionada con una infección. Con estos criterios, bueno, indicadores inespecíficos más bien, pues estarían los que les mencioné anteriormente: alguna leucocitosis, leucopenia, una temperatura normal mayor de 38 grados centígrados o menor a 36, o bien que el paciente ya lleve un tratamiento con antibióticos por al menos 4 días. Y pues ya el tercer nivel de este algoritmo ya sería como tal el resultado de una posible o probable neumonía asociada a la ventilación mecánica, que esta ya se le define como aquella que tiene los criterios de los dos pasos anteriores, es decir, tiene los criterios de una complicación asociada a la ventilación relacionada con infección, más algún tipo de criterio que demuestre tener cultivos cuantitativos, ya sea por algún medio de aspirado endotraqueal o de lavado broncoalveolar o alguna prueba de biopsia. O sea, en pocas palabras, que se demuestre que se demuestre que hay cultivos cuantitativos en los cuales se formen más de 100 unidades formadoras de colonias, más o menos, o sea, dependiendo del tipo de muestra que tengamos, pero pues si se tienen estos cultivos cuantitativos, ya se puede llegar al tercer paso, que sería una probable o muy posible neumonía asociada a la ventilación mecánica. Y pues bueno, eso en sí sería la manera en la que podemos diagnosticarlo, y también tenemos lo que es el tratamiento. El tratamiento se debe de comenzar una vez que se sospeche que hay una neumonía asociada a la ventilación. En pocas palabras, si sospechamos que hay que empezar el tratamiento lo más pronto posible. Aunque no esté confirmado como tal, pero si se sospecha, hay que iniciar con el tratamiento, y esta terapia debe de cubrir lo que es el espectro de los gram positivos y de los gram negativos. Entre ellos, pues, incluyendo uno de los más importantes, que sería pues la Pseudomonas aeruginosa. Y además de todo esto, se deben de tomar en cuenta qué tipo de antibiograma tiene la institución o la unidad de cuidados intensivos en la que se encuentra el paciente. Y además de esto, pues tomar en cuenta la duración de la intubación, qué factores de riesgo tiene, si tiene factores de riesgo para bacterias multiresistentes o no los tiene, ver la gravedad del cuadro y pues lo que les había mencionado de los antibiogramas. Y pues más o menos para darnos una idea de qué tipo de antibiograma podemos utilizar, si el paciente ya ha estado ventilado por 3 o 5 días o menos de estos, y no tiene factores de riesgo para una infección multiresistente, podemos recurrir a fármacos como lo son las fluoroquinolonas, cefalosporinas de tercera generación, o algún tipo de penicilina con inhibidor de beta-lactamasa. Y si por su parte el paciente tiene factores de riesgo para infecciones multiresistentes, o ya tiene de más de 3 a 5 días con el tubo endotraqueal, se tiene que recurrir a un tipo de antibiograma en el cual se cubran todos los organismos anteriormente mencionados, incluyendo lo que son las pseudomonas. Y pues lo importante de la neumonía asociada a ventilación, como les había mencionado al inicio, es un gasto tanto para la institución como para el paciente, y aparte, pues el prevenirlo nos trae muchos beneficios. Entre ellos, pues sería el ahorro primero del costo monetario, tanto para el paciente como para la institución, además de que la calidad de vida del paciente se puede mejorar con una prevención de este tipo de, de trastornos. Entonces, la prevención serían, bueno, en un artículo mencionaba 5 maneras de prevenirlo, o 5 recomendaciones para ello, que lo primero sería, en vez de recurrir directamente a lo que es una intubación, tratar de usar algún tipo de ventilación no invasiva con presión positiva, para que el paciente no tenga que recurrir a la introducción de cuerpos extraños en lo que es el tracto respiratorio bajo, y por ende disminuir lo que es el riesgo de una neumonía asociada a ventilación.
Que bueno, también este tipo de ventilación no invasiva tiene cierto riesgo de causar una neumonía asociada a ventilación, sin embargo, no es tan alta la incidencia como lo puede ser en una ventilación invasiva como lo es con el tubo endotraqueal. También se mencionaba que la posición en la que coloquemos al paciente nos puede ayudar en prevenir este tipo de neumonías. Se recomienda una posición de semifowler o bien descrito venía que se recomienda una inclinación de la cabecera de la cama entre 30 a 45 grados y con esta posición se facilita, más bien se facilita más bien se limita la aspiración de secreciones orofaringeas, que la aspiración de estas secreciones orofaringeas nos pueden aumentar el riesgo de una neumonía, pero en esta posición se limita esa aspiración y por ende hay un menor riesgo de que el paciente presente una neumonía asociada a ventilación. Se mencionaba también, aunque no hay muchos datos al respecto, aún se sigue al respecto, que los probióticos pueden ayudar a disminuir la incidencia de neumonía asociada a ventilación. Sin embargo, no hay muchos datos al respecto, ya que la evidencia que se tiene es de muy baja calidad o no hay suficientes estudios que lo comprueben, pero de momento se ha tenido la teoría de que el uso de probióticos, por ejemplo con lactobacilos, puede ayudar a disminuir la incidencia de este tipo de neumonía. Y también se mencionaba que el propio instrumental, o sea, el tubo endotraqueal, se puede modificar el material del que esté hecho o se le puede revestir algún tipo de material. Por ejemplo, se mencionaban tubos revestidos con plata que previenen o disminuyen el crecimiento de microorganismos, es decir, el riesgo de la formación de biopelículas, que vimos que es parte de la patogenia de esta enfermedad, y al disminuirla, pues obviamente vamos a tener un menor riesgo de que se desarrolle una neumonía asociada a la ventilación. Y por último, pues se mencionaba que la higiene oral también es, ya que recordemos que al momento de introducir el tubo endotraqueal, prácticamente barremos lo que es la microbiota de la faringe y de la cavidad oral hacia lo que es el tracto respiratorio bajo, aumentando el riesgo de una neumonía. Por ende, si el paciente si se mantiene con una buena higiene oral, se disminuye el riesgo de que esta microbiota normal de la faringe y de la boca colonice el tracto respiratorio bajo y nos ocasionen una neumonía asociada a ventilación. Pues si no hay dudas, pues eso sería todo de la neumonía asociada a ventilación. De ahí de las medidas, más se ha visto es que el paciente cuando está intubado, pues que se utilice adecuadamente el inflado del globo. Se llama con el globo inflado a la presión adecuada hay menos riesgo de broncoaspiración, de secreciones del tracto respiratorio superior. Otra medida es la voz con clorexidina, evitar uso excesivo de inhibidores de las vías de proteasas. Y pues, ¿qué más? Y lo más rápido que se puede extubar al paciente es lo que más va a ayudar a prevenir la neumonía. Y pues nada más, ¿verdad? Y esta neumonía, pues el tratamiento es con antibióticos que incluyan doble esquema contra Pseudomonas, contra estafilococo resistente a la meticilina. O sea, hay que incluir antibióticos como piptazo, meropenem, efepime, no sé, alguna quinolona, linezolid, vancomicina, porque pues estos son casos de infecciones multidrogoresistentes, ¿verdad? Ya en el contexto de adecuado, el tratamiento depende de la flora que tengan en su hospital. Por ejemplo, creo que en el 71 predomina la pseudomonas multidrogoresistente, entonces ahí desde el inicio hay que dejar todos antipseudomónicos, ¿de acuerdo? Como la micacina, meropenem, piptazo, cefepime, lo que tengamos disponible, ¿verdad? Y pues esta es una de las principales causas de mortalidad en los hospitales. Por lo digo, el paciente está intubado, no hacen respiraciones, no, no se hace el neumotaponamiento, que es que se infle el globo del ventilador a adecuada presión para que no esté viendo broncoaspiraciones. Como dice, los probióticos pudieran ayudar, pero no hay un estudio metanálisis que diga, saben que esta sí es una medida preventiva.
el uso de el semifolder también ayuda bastante, ¿de acuerdo? Entonces, pues seguimos mañana con lo de neumonía por respiración, ¿de acuerdo? Nos vemos mañana, ¿de acuerdo? Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias. Bye, doctor, muchas gracias.